Muy buenos días, amados amigos presentes en este lugar aquí en Cali. Ustedes también allá en Fusagasugá y también ustedes en Puerto Rico en este día tan hermoso, tan maravilloso en el cual nos reunimos para alabar a Dios y escuchar los misterios del reino de los cielos. Pues dijo Jesús en una ocasión, cuando estuvo sobre la tierra 2000 años atrás, dijo de la siguiente manera: porque a vosotros es concedido, es dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos. Y sigue diciendo: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El misterio divino de este siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio divino del siglo. En los días de Jesús, el pueblo hebreo se estaba enfrentando al misterio divino de aquel siglo, de aquel tiempo, el cual había sido anunciado directamente del reino de Dios para ese tiempo en que se cumplió, aún a través del profeta Daniel. Dios mostró las 70 semanas para el pueblo hebreo y mostró que en la semana número 70 el Mesías se manifestaría, y a la mitad de esa semana le sería quitada la vida al Mesías. Cada semana de esas 70 semanas, cada semana estaba compuesta por 7 años. La semana número 70 constaba de 7 años. Y a la mitad de esos 7 años de esa semana, el Mesías tenía que morir, pero no por sí mismo, sino por la muerte que le darían en aquel tiempo, porque no conocerían que ese era el Mesías prometido en la profecía de Daniel y en las demás profecías como las de Isaías. El pueblo estaría ciego, aunque tendría mucho conocimiento humano, tendría mucho conocimiento político, social, económico y religioso, pero estaría ciego al cumplimiento del misterio de ese siglo. A los suyos vino, y los suyos, los que estaban esperando la venida del Mesías, no le conocieron. Vino en una forma sencilla, humilde, pero en el cumplimiento de la promesa mesiánica. Nada faltó
y nada sobró. Todo lo cumplió al pie de la letra. Él sabía lo que correspondía para aquel tiempo. Él sabía que él era el misterio divino de ese siglo. Por eso él dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y él, sabiendo que él era el misterio mayor del reino de los cielos para aquel siglo, él dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Porque muchos de los profetas y de los sabios desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Qué estaban viendo ellos y qué estaban escuchando? Ellos estaban viendo al Mesías en el cumplimiento de la promesa mesiánica, conforme a la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la promesa mesiánica, conforme a la promesa mesiánica de Isaías, capítulo 9. Ellos estaban viendo la promesa mesiánica hecha una realidad, la cual comenzó a convertirse en una realidad cuando allá apareció el arcángel Gabriel y habló con María y le dijo que tendría un niño, pero sería por obra divina, porque la Virgen concebiría y daría a luz un niño, un hijo. Era una promesa mesiánica, la cual comenzó a cumplirse cuando el arcángel Gabriel, en el tiempo señalado, le apareció a María. Y luego, cuando María, ya con 9 meses, se dirigió a Belén, a causa de que tenían que llegar a Belén, de donde eran ellos residentes o naturales, para allí ser inscritos en ese censo. Ella y José fueron a Belén, pero humanamente ellos fueron a Belén por causa del censo, pero divinamente ellos fueron a Belén porque aquel niño que ella llevaba en su vientre, conforme a la promesa divina, conforme al misterio del siglo, para aquel tiempo tenía que nacer en Belén. En la vida tenemos nosotros que ver las cosas desde los dos puntos de vista, el humano y el divino. Siempre la humanidad estará viendo el humano y dejando pasar el divino, porque solamente el punto de vista divino es dado a conocer a aquellos para los cuales es concedido conocer los misterios del reino de los cielos para el tiempo en que están viviendo. Jesús apareció conforme al punto de vista divino, aunque el punto de vista humano se veía de otra forma. Pero no importa cómo la gente vean humanamente las cosas, eso en ningún momento impide para Dios, en su forma de ver las cosas, lleve a cabo su programa. El programa divino en aquel tiempo, llevando a cabo el misterio mayor del reino de los cielos de aquel siglo, se estuvo llevando a cabo, lo entendiera la gente o no lo entendieran. Lo importante es que Dios entiende lo que Él está llevando a cabo. Y luego da a conocer lo que Él está llevando a cabo a través del instrumento que Él está llevando a cabo su programa.
¿Y quién mejor que el instrumento que Dios está usando para dar a conocer ese programa para ese tiempo? No hay ninguno mejor que esa persona. Los demás que vinieron antes de él, enviados por Dios para hablar de eso que Dios llevaría a cabo, lo vieron de lejos y colocaron conforme a lo que vieron las palabras divinas correspondientes como base a lo que Dios llevaría a cabo, dando testimonio que Dios en su obra llevaría a cabo eso que ellos vieron. Pero más bienaventurada cosa es vivir en el tiempo de lo que los profetas vieron que Dios llevaría a cabo y verlo con sus propios ojos y oírlo, entenderlo, porque ya las personas estarán viendo cara a cara lo que Dios había prometido que llevaría a cabo, y a través del instrumento que Dios está usando estarán viendo lo que los profetas y santos profetizaron, y no se va a necesitar que la gente sean profetas para ver a través del instrumento de Dios lo que Dios prometió por los profetas y justos del pasado. Solamente se va a necesitar que aparezca el mensajero, el profeta, que cumple lo que vieron los otros profetas para que lo dé a conocer. Y las personas a los cuales les es concedido ver y escuchar todo lo que vieron y escucharon los profetas que acontecería, pero las personas viéndolo y escuchándolo cumpliéndose en ese tiempo, esas personas son más bienaventuradas que los profetas y justos que vieron en sus sueños y visiones esas cosas que estarían aconteciendo. Por eso Jesús dijo: bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque muchos de los profetas y justos desearon ver esto que ustedes están viendo y oír esto que ustedes están oyendo, y ni lo vieron ni lo escucharon en la forma que ustedes lo están viendo y lo están escuchando. Ustedes lo están viendo y escuchando en su cumplimiento. Ellos lo vieron y lo escucharon en sus sueños y visiones. Y si ellos fueron grandes por lo que vieron y escucharon, ustedes son más grandes, más bienaventurados que ellos. Por eso dijo Jesús: el más pequeño del reino es mayor. Es mayor que Juan el Bautista y mayor que los profetas del Antiguo Testamento. Para ver y escuchar lo que Dios ha prometido para una edad o una dispensación, la persona ha sido escogida y ha sido predestinada por Dios para vivir en ese tiempo y para entender lo que Dios está llevando a cabo, ya que es un misterio del reino de los cielos abierto, cumpliéndose en ese tiempo. Y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por sabiduría humana que las personas pueden entender los misterios del reino de los cielos, porque si fuera así, tendríamos todos que ir a una universidad y graduarnos en teología, ser doctores en divinidad, para poder ver y entender los misterios del reino de los cielos. Pero podemos ver que en el tiempo del cumplimiento del misterio mayor del reino de los cielos 2000 años atrás, no valía
un doctorado en divinidad, en teología, para lograr ver, entender el misterio mayor del reino de los cielos de aquel tiempo. Porque si así fuera, si así hubiera sido, Caifás hubiera dicho: este es el gran misterio del reino de los cielos, hecho carne, Dios manifestado en carne, en Jesús de Nazaret. Pero él dijo: ha blasfemado, porque ha dicho que es hijo de Dios. ¿Ve usted que de nada le valió tener ese gran título de sumo sacerdote en aquel tiempo, cuando el gran misterio del reino de los cielos estaba cumpliéndose en medio del pueblo hebreo? Pero aquellas personas sencillas, como Pedro, Santiago, Juan el discípulo amado, Andrés, todas estas personas sencillas, pescadores, eran bienaventurados, aunque no habían estudiado. Eran bienaventurados, aunque no eran unos doctores en divinidad, en teología, porque de parte de Dios les había sido concedido conocer el misterio del reino de los cielos, que en aquel tiempo se había abierto al público y estaba en medio de ellos en carne humana. El gran misterio de la primera venida del Hijo del Hombre, del Mesías, en medio del pueblo hebreo como el relámpago en el oriente, iluminando el entendimiento, la mente, el corazón y el alma, el espíritu de aquellos sencillos pescadores que no podían alcanzar el conocimiento teológico de aquel tiempo, pero pudieron alcanzar el conocimiento del gran misterio del reino de los cielos que estaba abierto en medio de ellos en su primera venida. El misterio más grande del reino de los cielos siempre ha sido la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre en el oriente, primeramente, y luego será la venida del Hijo del Hombre en el occidente, el misterio más grande del reino de los cielos. El Señor Jesucristo, conociendo quién Él era, Él conociendo que Él era el gran misterio del reino de los cielos, manifestado en aquel siglo, para llevar a cabo la gran obra de Dios de redención por su muerte, por su sangre, por su resurrección y ascensión al cielo. Él les decía a ellos: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. ¿Qué estaban viendo ellos? Ellos estaban viendo un hombre que estaba predicando y estaba haciendo ciertas señales, las cuales habían sido prometidas que el Mesías llevaría a cabo. Viendo a Jesús de Nazaret, un joven carpintero de aquel tiempo, Jesús les dice: bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Estaban viendo a Jesús el carpintero, a Jesús Nazareno. Y eso era una bienaventuranza verlo, no desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Desde el punto de vista humano, ver a Jesús era ver un joven carpintero de Nazaret. Era ver a un joven que quería hablar de las cosas de Dios a la gente, pero que no era ni el sumo sacerdote, ni un levita, porque no había venido de la línea de Leví para ser un ministro. Uno que quería predicar y no era ministro. Ese era el punto de vista humano. Un joven que estaba llevando a cabo ciertas manifestaciones en las cuales ocurrían ciertos milagros, y que cuando hablaba su mensaje
no era a favor de la línea sacerdotal de Leví, ni siquiera a favor del sumo sacerdote. Era un mensaje desligado de la corriente ministerial de aquel tiempo. Era un mensaje totalmente desligado. Era un mensaje sin compromisos religiosos con la religión existente. Era un mensaje que hablaba las promesas correspondientes de aquel tiempo y mostraba que estaban llevándose a cabo en medio del pueblo hebreo en su propia persona. Lo cual era muy contrario al punto de vista de la religión hebrea, porque no pensaban, no creían y no podían identificar con la Escritura a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Por eso usted ve en la Escritura, en la vida de Jesús, una lucha, la lucha que desencadenaron, la batalla que desencadenaron contra Jesús de Nazaret por decir una sola cosa: la verdad. Por eso él decía: hombre que ha dicho la verdad. Él sabía que su palabra era la verdad, porque su palabra estaba dando a conocer lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Y sobre todo, lo que Dios estaba llevando a cabo en él y a través de él. Y que él estuviera diciendo eso no era que él estaba tratando de hacerse grande, sino de darle a conocer a la humanidad el programa divino para aquel tiempo. Pero pensaban que él quería hacerse grande para sacar fuera la religión o religiones establecidas en aquel tiempo y él comenzar una nueva religión y sacarle la gente a todas las religiones. Pero el programa divino era el siguiente: que un hombre ocupara el lugar del cordero que en el Antiguo Testamento se sacrificaba en el templo, y ese sacrificio de ese hombre fuera perfecto y su sangre fuera la sangre sin pecado, derramada por la raza humana para limpiarla de todo pecado. Jesús sabía que él era ese hombre. Por eso él decía: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Mas si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Si Jesús no muere en aquel tiempo señalado en el programa divino, a la mitad de la semana número 70, y él hubiera dicho: no, yo voy a continuar y no voy a morir en la mitad de la semana, sino voy a dejarlo para el fin de la semana 70. Su muerte no hubiera funcionado. Aunque muriera, su muerte no funcionaba en favor de la raza humana. ¿Y por quién iba a morir? Porque si él no moría en aquel tiempo, toda la raza humana hubiera muerto. Porque era el ciclo divino en que Dios llamaba al hombre a juicio, lo juzgaba y lo declaraba culpable, y luego venía la sentencia. Jesús conocía la sentencia,
Por eso dijo, si no cae en tierra y muere, ¿cuándo? En el tiempo señalado, a la mitad de la semana 70. Si no cae en tierra y muere en ese tiempo, él solo queda. Todavía estuviera caminando sobre la tierra, pero en su primera venida. ¿Pero para qué? Si todos los demás seres humanos estarían muertos porque el juicio divino los hubiera destruido. ¿Para qué vivir en esa forma? ¿Estaría vivo? Sí, pero no estaría tan contento, tan feliz como está en el fin del siglo, conforme a lo que Dios tenía en su programa. Estaría tan triste diciendo, tuve la oportunidad de salvar a la raza humana y no lo hice. Por lo tanto, permanezco solo y seguiré solo por toda la eternidad. Pero Dios no creó al hombre para que el hombre muriera, sino para que viviera eternamente y tuviera eterno compañerismo con su Creador. El ser humano es lo más grande que Dios ha hecho. Por eso usted encuentra que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. El hombre es lo más grande, lo más importante que Dios ha hecho. Por eso, el ser humano, los escogidos, son los hijos de Dios. Así como lo más cerca que un hombre y una mujer pueden tener son sus hijos. Es el lazo más cercano que una persona puede tener. Por eso los hijos son parte de sus padres. Aunque algunas veces hay hijos traviesos, pero siguen siendo los hijos de esos padres. Por más que traten de negarlos, no pueden negarlos. Pero también hay hijos muy buenos que ponen en alto el nombre de sus padres. Y que esos padres se sienten orgullosos y dicen, ese es mi hijo, esta es mi hija, porque se sienten muy orgullosos de esos hijos. Todo padre desea que sus hijos sean un ejemplo y sean motivo de orgullo para sus padres, lo cual los hijos deben luchar y ganar para honor de sus padres. Sus padres le han dado ese cuerpo terrenal, esa vida terrenal, para la cual Dios le envió a este planeta Tierra. Y los hijos pueden darle gracias a sus padres viviendo en la forma correcta, haciendo lo que es correcto, luchando en la vida, siendo personas útiles para su familia y para la sociedad, trabajando, luchando, estudiando, para así ser de provecho en este planeta Tierra y vivir lo mejor posible, no siendo unos descuidados,
unos irresponsables y unos vagos, porque ni Dios quiere irresponsables y vagos en su reino. Así es que es bueno que sepamos estas cosas, porque en una parábola del Señor Jesús, Él dio talentos. A unos le dio 5, a otro le dio otra cantidad, unos 2 o 3, y a otro le dio 1 talento. Al que le dio 1 talento, encontró que era poco, lo escondió en la tierra hasta que viniera su señor, el que se lo entregó, para devolverlo al que se lo entregó. Pero el que había recibido 5 trabajó con esos 5 talentos, y así el que había recibido otros talentos, cuando vino el que le repartió esos talentos, el que había recibido 5, cuando él le pidió cuenta, le dijo: 5 me diste y 5 he ganado. Aquí está lo que es tuyo y la ganancia. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y así el que había recibido otros talentos, pero cuando se llegó al que había recibido 1, el que había recibido 1 no sabía cuál iba a ser la reacción de el Señor. Y como todos habían entregado sus talentos y él estaba contento, y él también vino y dijo: 1 talento me entregaste, y aquí está, 1 talento te entrego. Mal siervo, siervo infiel. Y comenzó a hablar en contra de su actitud irresponsable. Te convenía, si no lo usabas, darlo a los que trabajan, darlo a aquellos que podían trabajar con ese talento y ganar intereses ese talento. Y cuando yo viniera, recibía mi talento, pero con ganancias, porque en el programa de Dios no pueden haber pérdidas ni tampoco empates, porque Dios ni es perdedor ni tampoco empata. Él lo que hace, siempre lo hace para ganar. ¡Amén! Si no fuera así, Dios sería un Dios tonto, que hace una cosa, gane o pierda, a ver si gana. Pero nuestro Dios es un Dios que tiene unos planes definidos, y en sus planes todas las cosas obran para bien. Para Dios todo obra para bien. Dios sacará provecho en todo lo que se lleva a cabo. Algunas personas piensan: pero Dios hizo al hombre allá miles de años atrás a su imagen y semejanza, y luego que lo hizo y le hizo una compañera al hombre, luego el hombre cayó y vinieron problemas a la raza humana. Dios perdió la batalla y su propósito allá. No, Dios no perdió, y los hijos de Dios tampoco, porque Dios tiene atributos
Y los atributos de Dios solamente pueden ser manifestados a medida que hay necesidad de la manifestación de esos atributos. Dios es creador. Y cuando hubo necesidad de una creación, Dios se manifestó como creador. Dios es salvador, redentor, sanador. Dios es amor. Y cuando hubo la necesidad de un salvador, ahí se manifestó como salvador, como redentor. Se ha manifestado Dios en sus atributos como amor, amando aún al ser humano luego de caer, porque Dios en su amor infinito, amor divino, no puede dejar de amar al hombre, al ser humano que creó a su imagen y semejanza, a causa de los problemas del ser humano. Porque entonces su amor no sería amor divino, no sería amor perfecto, no sería amor verdadero, como ocurre en muchas ocasiones con los seres humanos, que aman cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas se ponen malas, dejan de amar. Porque ese es un amor filio, humano, que tiene que ver con las circunstancias. Pero el amor divino es amor perfecto y es amor eterno. Y en el amor divino se desarrolla el programa divino para la redención de la raza humana, el regreso del hombre a la eternidad nuevamente. Y en ese lapso de tiempo de la caída, al regreso de la raza humana a la eternidad nuevamente, como todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, ha estado desarrollándose el programa de la redención, un programa del amor divino, un programa divino en el cual uno de los grandes atributos divinos ha sido manifestado, el atributo de redentor. Los atributos divinos se manifiestan en amor divino, en favor de los hijos de Dios. Por eso encontramos que en la manifestación del gran misterio de 2000 años atrás, el gran misterio de la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, la manifestación de ese gran misterio fue una manifestación del amor divino. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese gran atributo divino fue manifestado en la vida de Jesús de Nazaret. Dios es amor. La manifestación de Dios en Cristo fue la gran manifestación del amor divino para redimir al ser humano. Una manifestación
que no podía ocurrir si el hombre no estaba caído. Una manifestación como redentor. Si el hombre no estaba caído, aunque Dios tenía ese atributo de redentor, no se podía manifestar. Porque toda manifestación de parte de Dios tiene que tener un motivo. El motivo, la raza estaba caída y el atributo divino tenía que manifestarse. Podemos ver entonces que aunque Dios sabía que la raza humana iba a caer, lo permitió para que así se manifestaran sus grandes atributos. Y tenemos a un Dios manifestado en sus grandes atributos. Lo vimos manifestado como Cordero de Dios y como sumo sacerdote para llevar a cabo la obra del Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en su primera venida. Y eran bienaventurados aquellas personas que podían verlo a él, a Jesús, como la manifestación de Dios en carne, como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, dijo San Pablo. Y es un privilegio grande vivir en el tiempo de la manifestación de Dios en carne, de la manifestación de Dios en el cumplimiento de la promesa mesiánica para ese tiempo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, dijo Jesús. Estaban viendo a Jesús desde el punto de vista divino, como Dios estaba viendo a Jesús en esta tierra. Los discípulos lo estaban viendo como el Mesías prometido, como el Cristo, como el príncipe de paz, como el Dios fuerte, como Emmanuel. Pero los que no le veían en esa forma, sino como un hombre, como un hombre que estaba predicando algo que los ministros de aquel tiempo, las religiones de aquel tiempo decían: ese mensaje ni lo podemos entender, ni lo podemos recibir, porque no venía del sumo sacerdote. Si hubiera venido del sumo sacerdote, lo recibían, aunque no lo pudieran entender, porque lo decía la autoridad máxima de la religión hebrea. Pero el mensaje que Jesús estaba predicando era el mensaje correspondiente para que el tiempo lo entendieran o no lo entendieran. Y era el mensaje correspondiente y lo estaba trayendo no el sumo sacerdote según el orden de Leví, sino el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, la autoridad máxima del cielo y de la tierra. Por eso él podía decir: el que escucha mi palabra, el que recibe mi palabra, tiene vida eterna. Esa era una palabra que la gente al escuchar le decían: ¿cómo siendo un hombre puede decir que recibiendo su mensaje, su palabra, se tiene vida eterna? Porque su mensaje, su palabra, era la palabra del gran Melquisedec, la palabra celestial, la palabra de vida eterna. Los que le recibieron
los que le comprendieron, los que le vieron desde el punto de vista divino, le vieron en la forma correcta. Y de las palabras de Jesús, ellos decían en la forma que San Pedro dijo en aquel momento tan importante, cuando Jesús vio que la gente se iban, porque les había traído una palabra que no la podían entender. Y decían la gente, eso que está diciendo, no hay quien lo reciba. Pues él estaba diciéndole a ellos, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida permaneciente en sí. Y estaba diciéndoles también, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero ya sabemos que aunque descendió a la tierra, no abandonó el cielo, porque no perdió ni su omnipotencia, ni su omnipresencia tampoco, ni su omnisciencia, porque Dios no pierde lo que Él es, aunque desciende entre los seres humanos para manifestarse como hombre y darle el mensaje del programa que corresponde a ese tiempo y llevarlo a cabo a través del instrumento en que Él se está manifestando. Por eso Jesús sabía quién Él era. Él sabía el efecto de las palabras que Él estaba hablando. Él sabía que cuando Él hablara esas palabras, la gente se iban a ir. Pero Él habló esas palabras consciente de que la gente se iban a ir, pero Él estaba diciendo la verdad. Y cuando se dice la verdad, no importa que la gente se vayan. La gente, cuando se van al escuchar la verdad, han tropezado en la verdad. Y tropezar en la verdad divina para el tiempo en que se vive es tropezar con la piedra de tropiezo, la piedra de ángulo, y eso no es bueno, porque el que tropieza está tropezando con Dios, está tropezando con el programa de Dios. Y Jesús dijo a aquellos que estaban tropezando, si no creyeran ustedes que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En palabras claras, yo voy a derramar mi sangre por los escogidos. Voy a derramar mi sangre y voy a limpiar de todo pecado a los hijos de Dios. Pero ustedes que no creen van a morir en sus pecados, porque mi sangre no los va a limpiar de todo pecado. Porque si no creen que yo soy, la sangre no va a funcionar. Para el que cree entonces puede decir, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Del pasado y del presente también. Así es que Jesús sabía de lo que se trataba el programa divino. Él no estaba pasándole la mano a la gente para que no se fueran, sino que Él sabía que había un mensaje para ese tiempo, y Él estuvo dando ese mensaje, y lo estuvo dando fielmente, creyeran la gente
o no creyeran. Por eso era una bienaventuranza ver lo que estaban viendo, la primera venida del Mesías, a Jesús de Nazaret. Ver a Jesús de Nazaret desde el punto de vista divino era una bienaventuranza. Y oírlo a Él desde el punto divino, desde el punto de vista divino. No para criticarlo, sino para creer lo que Él estaba hablando. Lo entendiese la persona, de momento no lo entendiese, era una bienaventuranza. Porque estaban viendo y oyendo al Mesías, trayendo el mensaje divino para ese tiempo. Pero era la maldición más grande, era la desgracia más grande, no poder ver a Jesús de Nazaret desde el punto de vista divino y no poderlo escuchar sin prejuicios para recibir su palabra. Él por eso decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Y a los que no pudieron creer y recibir su palabra les dijo: vosotros no sois de mis ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas, los hijos de Dios, oyen la voz de Dios. El que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios que corresponde, el mensaje de Dios que corresponde al tiempo en que vive, lo escucha. Y el que no es de Dios, pues no puede escuchar ese mensaje para ese tiempo. Él dijo: por eso vosotros no pueden recibir mi mensaje, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, y por eso ustedes no pueden recibir mi palabra. Ellos le decían: nosotros somos hijos de Dios. Porque siempre las personas creen que porque pertenecen a alguna religión o secta religiosa son hijos de Dios. Y aquellos grandes líderes religiosos de aquel tiempo, comenzando desde el sumo pontífice, porque tenía el rango, el nivel ministerial más grande de aquel tiempo, más alto, él creía que por eso él era un hijo de Dios y el más grande de los hijos de Dios, porque era el representante de la religión hebrea. Y luego todos los sacerdotes, los levitas y sumos sacerdotes anteriores también, y también los doctores de la ley, creían que porque tenían esos ministerios según el orden terrenal de Leví, por eso eran hijos de Dios. Y reclamaban que eran hijos de Dios. Decían: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y también decían: nuestro Padre es Abraham. Pero Jesús les dijo a ellos: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. No faltaba más que este hombre. Y le dicen: no tiene 50 años y dice que has visto a Abraham. Cuando les dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Y le dice: si Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Abraham vio a Jesús antes de tener un cuerpo de carne, un cuerpo físico, porque Jesús es eterno. El Jesús que 2000 años atrás se manifestó en medio del pueblo hebreo es el Melquisedec que vio a Abraham mucho tiempo antes
de aparecer con el nombre de Jesús, con la vestidura de carne que obtuvo de María por creación divina. El Jesús que caminó en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás fue el Elohim que le apareció a Abraham, que comió con Abraham y que le dijo los secretos del corazón de Sara. Por eso Jesús podía decir, aún antes que Abraham fuera, yo soy. Él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Eso, desde el punto de vista humano, era una mentira, era un fanatismo y no era de Dios, porque ellos sabían que Jesús había nacido en la tierra y había nacido, no hacían ni 50 años, por eso le dicen no tiene 50 años. No tenía 50 años el cuerpo físico que ellos estaban viendo, pero el que está por dentro de Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Era Dios manifestado en carne humana, Emmanuel, el misterio de Dios para aquel siglo. Como dijo San Pablo, grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios ha sido manifestado en carne. Y San Juan dijo antes que San Pablo, San Juan dijo en su primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, la palabra. Aquel cuerpo teofánico en donde Dios habitaba, el Verbo, ese cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra. En el principio era ese cuerpo teofánico que Dios creó y se metió dentro de ese cuerpo teofánico para desde ahí crear todas las cosas. Por eso dice San Juan, en el principio era el Verbo. Fue lo primero de la creación divina. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El cuerpo teofánico era con Dios. Y el cuerpo teofánico era Dios manifestado en teofanía. Con razón, Moisés quiso ver a Dios y Dios le dijo, colócate en la roca y cuando yo pase, tú mirarás y verás mis espaldas. Cuando Dios pasó, Moisés miró, porque era profeta. Miró en esa dimensión. Y cuando miró en esa dimensión, porque tenía las dos conciencias juntas, y los profetas, al tener las dos conciencias juntas, pueden mirar y ver en esta dimensión, pero pueden mirar también en otras dimensiones y ver como nosotros vemos en esta dimensión. Pueden ver en otros mundos, otras dimensiones, las personas que viven en otras dimensiones. Y cuando Moisés miró, vio pasar a un hombre, pero Moisés sabía que era Dios. Y cuando lo vio pasar, vio un hombre pasar, un hombre de otra dimensión. Y cuando lo vio, vio las espaldas
de ese hombre. Pero nadie más podía ver a ese hombre. Para eso se requería las dos conciencias juntas para ver en otra dimensión. Porque el ser humano, con la conciencia, la parte consciente que tiene del cerebro, solamente puede ver en esta dimensión. Para ver en otras dimensiones necesita de lo que tiene en el 90% que está inconsciente. Por eso cuando se duerme la persona, tiene sus sueños que pertenecen a la parte del inconsciente, a la parte del 90% que el hombre no puede controlar, que el hombre no puede utilizar, que el hombre, estando despierto, consciente, no puede utilizar para ver otros mundos, que los hombres no pueden utilizar. Moisés no trajo las plagas a Egipto con el 10%, sino con lo que estaba en el 90%. Y así todos los profetas de Dios, como cuando Isaías y también Josué, Josué le dijo al sol y a la luna: sol, párate. Y el sol se detuvo. Para eso tuvo que detener el sistema solar completo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con el 90%, utilizándolo consciente, porque Josué también tenía su parte del inconsciente, la tenía consciente. Por eso, todo lo que él necesitaba y no lo encontraba con el 10% que los demás seres humanos lo buscan, lo conseguía buscándolo con el resto, que es mayor, con el 90%. Parar el sistema solar completo, no todo el mundo lo puede hacer. Paró el sol, el día lo paró por casi 12 horas adicionales. O sea que un día se hizo como si fueran 2 días. En palabras más claras, las 12 horas normales que la raza humana tiene, Josué las convirtió en 24 horas aproximadamente. Como Josué no concluyó para completar el día completo, o sea, no hizo, Josué hizo de un día casi 2 días. Más tarde apareció otro profeta y vio que Josué no había completado. Y cuando un rey quiso una señal de que él sería sanado, vino Isaías y vio que podía completar ese día que Josué casi hace, porque Josué hizo casi un día completo, el cual no estaba en los días normales. Como no estaba en los días normales, se necesitaba un hombre que no usara su mentalidad humana y normal y usara una mentalidad sobrenatural.
el hombre, antes de la caída, tenía las dos conciencias juntas. Cuando Dios cerró el camino al árbol de la vida, quedó cerrado también el camino del consciente y el inconsciente, y al quedar cerrado, quedó separado el consciente del inconsciente. Adán tenía las dos conciencias juntas. Luego, de vez en cuando Dios quiere manifestarse y hablarle a la raza humana, Dios envía un hombre con las dos conciencias juntas para que pueda comunicarse con la dimensión divina, con otras dimensiones, y traer el mensaje que nadie puede traer, y comunicarle a la raza humana lo que nadie más le puede comunicar. Ahora, hablando del profeta Isaías, el profeta Isaías le dijo al rey: si el sol camina hacia adelante algunos grados, o sea, si yo adelanto el día como puedo adelantar un reloj, pues eso puede verse normal. Y cualquiera puede decir: pero si el día siempre camina hacia adelante, así es que no hizo algo tan grande. Caminar hacia adelante es normal para los seres humanos. Todo usted lo ve que camina hacia adelante, excepto los cangrejos. Pero ahí tiene un ejemplo. Ahora, Isaías le dice al rey: si yo te doy por señal que el sol se adelante 10 grados, tú lo vas a ver como algo natural. Pero si el sol se atrasa 10 grados, eso quiere decir que el sistema solar completo caminó hacia atrás, como hacemos algunas veces con una película, con un video que va caminando hacia adelante, y usted ve las personas caminando hacia adelante, y de momento el que está trabajando con el equipo quiere darle hacia atrás, le da hacia atrás, y usted ve a las personas caminando hacia atrás de nuevo, haciendo las cosas que estaban haciendo antes. Dios algún día va a darle hacia atrás al video, a la película de la vida suya y de la vida mía y de la vida de cada ser humano, para que usted la vea, no a la luz de la mentalidad humana, no a la luz de la mentalidad con la cual usted la vio cuando la vivió, sino a la luz de la mentalidad divina, de cómo Dios vio la vida suya cuando usted la vivió en este planeta Tierra. Deje que llegue ese momento. Todo está grabado. Todo está grabado, y Dios sabe cómo darle hacia atrás al video de su vida, para que usted se vea y para que usted sepa que las cosas no son como usted las ve humanamente, sino como las ve Dios con su mente divina. Por esa causa usted y yo tenemos que ver las cosas de la vida conforme a la mentalidad divina, conforme a la palabra, porque la palabra es la mentalidad divina expresada
a través de sus profetas. Ahora Isaías le dice con una mente divina, utilizando el subconsciente porque lo tenía consciente, porque para hablar que va a hacer que el sol camine hacia atrás, no puede eso hablarlo una persona normal. Y una persona normal es una persona con el 10% de su cerebro funcionando. Eso es lo normal para los seres humanos. Hablar algo que normalmente no es posible, que humanamente no es posible, si lo habla uno con el 10%, está hablando una locura. Es un loco. Es un fanático. Y es de todo menos un enviado de Dios. Pero un hombre que hable algo que está fuera de lo normal, pero que lo hable consciente, no con el 10%, sino con el 90%, como lo hizo Josué, cuando le dijo al sol que se parara. Él no le preguntó a Dios si podía hacerlo, ni tampoco le oró a Dios para el día, para el sol, para nosotros poder pelear y ganar la batalla. No. Él sabía que el ser humano, con las dos conciencias juntas, como Dios colocó a Adán en el huerto del Edén, es dueño y señor de toda la creación. Y es una persona que puede hablar esa palabra y las cosas acontecer. Y él necesitaba, para beneficio del pueblo de Dios, del programa divino, que el sol se detuviera. Él habló conforme al programa divino. Él tenía la palabra divina en su boca para hablarla. Dios le dijo: yo estaré contigo y yo seré contigo e iré donde tú vayas. No temas ni desmayes. Así es que él caminó siempre adelante. Él no tenía que estar orando, sino hablar, y las cosas acontecerían. Y había ya él tenido una gran enseñanza. Él había estado en la universidad de Moisés, viendo a Dios manifestarse a través de Moisés, y viendo que a Dios no le agradó cuando Moisés se puso a llorar y a decirle a Dios que hiciera algo para el pueblo hebreo poder caminar hacia adelante, porque estaba el mar rojo frente a ellos. Dios le dijo a Moisés, Dios se enojó con Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? ¡Habla! Porque Dios, cuando envía un profeta, lo envía con las dos conciencias juntas y coloca en ese hombre toda palabra que él tenga que hablar para su tiempo. Profeta como tú, le dijo a Moisés, yo levantaré de en medio de vuestros hermanos y yo pondré mi palabra en su boca. Moisés quería que Dios hablara y no sabía que la palabra de Dios estaba ya puesta en la boca de Moisés, porque Dios le había dicho a Moisés: ve y yo seré en tu boca y yo pondré en tu boca lo que tú tengas que hablar. Moisés tuvo que oír a Dios decirle: ¿por qué clama?
yo te he puesto a ti como Dios para Faraón. Y a Aarón yo lo he puesto a tu lado como tu profeta. Así es que Moisés clamando, diciendo: Dios, ¿hablas algo? Y Aarón, siendo el profeta de Moisés, esperando que Moisés hablara. Y el pueblo esperando que Moisés hablara. Y el mar rojo esperando que Moisés hablara, para abrir sus brazos y dejar pasar al pueblo hebreo. Por eso Josué, cuando vio en esa gran universidad que tuvo por 40 años la forma de Dios obrar y de Dios hablar a Moisés, y cuando Dios le dijo a Josué: tú tomarás el lugar de Moisés, Josué, cuando tuvo una necesidad, no clamó. Él no quiso escuchar a Dios decirle: ¿por qué clamas a mí? Él sabía que la palabra estaba en su boca. Habló y funcionó. Pero él no habló con el 10%, sino con el 90%. Ahí está el misterio grande de por qué los grandes profetas de Dios hicieron esas grandes señales y maravillas en su tiempo. Elías le dijo al cielo: no envíes lluvia sobre la tierra. Y no llovió por 3 años y medio. Elías dijo: no caerá ni rocío sobre la tierra, sino por mi palabra. Él sabía que esa palabra que él tenía era la palabra de Dios colocada en su boca. Y funcionaba con el 90%, el cual él también tenía consciente. Ahora Isaías, ya ustedes vieron que le dice al rey: para adelante, si el sol camina 10 grados, tú vas a ver eso como algo normal, porque el rey pidió una señal. Y Isaías le dijo: el sol va a caminar, el tiempo, porque si camina el sol hacia atrás 10 grados, ha caminado unos cuantos minutos el tiempo hacia atrás, hizo retroceder el tiempo. Encontramos a otros profetas que se han metido en la dimensión del tiempo con ese 90% para resolver problemas que eran de mucho tiempo atrás, pero que sabían que metiéndose dentro del tiempo con ese 90% podían resolver el problema y entonces en el presente quedar el problema resuelto. Ahora Isaías le dice: el tiempo, el sol caminará hacia atrás. En aquel entonces el reloj que tenían pues era muy diferente a los que hoy en día tenemos. Si hubiera sido como nuestro reloj, quizás en nuestro reloj las manecillas o caminaban hacia atrás, o usted tenía que decir: mi reloj se adelantó, así es que hay que darle hacia atrás. Pero en aquellos tiempos habían unas cuantas formas de medir el día. Por ejemplo, en la forma de medir el día por el sol y la sombra que el sol iba haciendo, como algunas veces nosotros cuando no encontramos un reloj
y está haciendo sol, nos paramos así en el sol y miramos nuestra sombra. En aquel tiempo, con un reloj de ese estilo, la sombra se iba moviendo 10 grados y podían ver, el rey podía estar viendo cómo el tiempo, el día, caminaba hacia atrás. Cualquier persona puede mirar eso como una tontería, porque usted le puede dar para atrás al tiempo en su reloj, pero usted no le puede dar para atrás al tiempo realmente. Por eso, algunas veces usted hace algo y después dice, aquello que yo hice, me arrepiento de haberlo hecho. Si pudiera darle para atrás al tiempo para colocarse un momentito antes de hacer eso que usted hizo, de lo cual se arrepiente, usted entonces no haría eso, sino que corregiría eso y entonces haría otra cosa mucho mejor. Pero usted no le puede dar hacia atrás al tiempo. Pero Josué le pudo dar, y también Isaías. Con lo que hizo el profeta Isaías, completó el día que Josué no completó. Y los científicos descubrieron ese día que no estaba en los días comunes corrientes de la raza humana. Descubrieron primero casi un día, el de Josué, y le faltaba algo. Y después descubrieron que lo que le faltaba, Isaías se lo había colocado a ese día. Así es que esas dos ocasiones fueron dos grandes ocasiones para el sistema solar completo. Fue un milagro tan grande que no se ha repetido desde ese tiempo hacia acá. No ha habido necesidad. Ahora tenemos que entender estas cosas para ver que Dios tiene un programa, que ese programa ha estado desarrollándolo a través de seres humanos, que ha tenido edades y dispensaciones, y que para cada edad envía un mensajero que recibe el programa divino para ese tiempo. La gente de ese tiempo lo reciben su mensaje y son sellados en el reino de Dios. Y ese es el misterio divino para esa edad. Luego hay dispensaciones. Cuando aparece el tiempo para terminar una dispensación y comenzar otra, Dios envía un mensajero dispensacional. Moisés, un mensajero dispensacional, para cumplir las promesas divinas correspondientes a ese tiempo. Un mensajero con las dos conciencias juntas, con un mensaje dispensacional. Nadie podía hacer lo que Moisés hizo, solo Moisés. Un mensajero dispensacional termina una dispensación y comienza otra. La da por terminada. Dice el tiempo, ya no es más para esa dispensación. Y comienza una nueva dispensación con un nuevo mensaje. Jesús es el segundo mensajero dispensacional. Por eso Jesús pudo terminar la dispensación de la ley con el mensaje de la ley y comenzar una nueva dispensación con un nuevo mensaje y llevar a cabo la obra correspondiente a esa nueva dispensación.
siendo Jesús el misterio divino de ese siglo. No lo comprendieron, pero Jesús sí lo comprendió. Lo más importante de todo es que el mensajero dispensacional entienda quién es Él, entienda quién es Él, entienda y reciba el mensaje que corresponde a su tiempo y lo proclame, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y los que son de Dios en ese tiempo están esperando una cosa de parte de Dios: oír la palabra de Dios para ese tiempo a través del mensajero dispensacional que Dios envía. Cuando la escuchan, dicen: yo estaba esperando que Dios hablara, diera a conocer algo, que hiciera algo, porque yo sabía que tenía que venir algo de parte de Dios. Yo no lo entendía. ¿Cómo lo va a entender si todavía no había venido el mensaje de Dios para ese tiempo? Pero los entendidos entenderán y entienden cuando oyen el mensaje de Dios y responden entonces a ese mensaje diciendo: ese era el mensaje que yo estaba esperando. No lo entendía, no lo sabía, pero ahora lo veo, ahora lo entiendo y lo recibo de todo corazón. Puede decir: antes yo era ciego a estas verdades, pero ahora veo lo que Dios había prometido para este tiempo, en este siglo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Los discípulos estaban viendo la promesa mesiánica hecha carne en Jesús de Nazaret, y era una bienaventuranza ver al Hijo del Hombre en su primera venida en medio del pueblo hebreo, como el relámpago en el oriente, en la tierra de Israel. Y era una bienaventuranza grande poder escuchar a Jesús de Nazaret, al Hijo del Hombre, trayendo el mensaje del año de la buena voluntad del Señor y anunciando las cosas que Él estaba anunciando y haciendo los milagros que estaba haciendo, porque ese era el programa divino para aquel tiempo. Y será una bienaventuranza para nuestros ojos y una bienaventuranza para nuestros oídos en el tiempo final, en la apertura, en este tiempo final, en la apertura del misterio divino para este siglo, el misterio divino más grande del reino de los cielos, el misterio divino de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta, llamando a sus ovejas, el buen pastor llamando a sus ovejas, el Hijo del Hombre con sus ángeles llevando a cabo la gran cosecha, recogiendo el trigo, colocando a los hijos de Dios en su reino, en la edad del reino, la edad del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular, la edad eterna, para entrar a la eternidad recibiendo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en la trompeta final, que es la gran voz de trompeta que lleva a cabo la gran cosecha, el recogimiento de los hijos de Dios en el misterio divino de este siglo, manifestado conforme a su promesa. Y nosotros tendremos la bienaventuranza más grande de este siglo en el cual nosotros vivimos. Y nosotros diremos: gracias, Padre. Como dijo Jesús: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas? La primera venida del Hijo del Hombre como el relámpago en medio del pueblo hebreo. Escondiste estas cosas
estas promesas mesiánicas, la venida del Hijo del Hombre, la escondiste de los sabios y de los entendidos, del sumo sacerdote, de los levitas, de los doctores de la ley, de los fariseos, de los saduceos, que eran los sabios de aquel tiempo, religiosamente, para anunciarle a la gente las cosas de Dios, pues de ellos Dios escondió aquellas cosas que decía Jesús. ¿Cuáles cosas? La venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el oriente. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, porque así te agradó. Y las has revelado. ¿A quiénes? A los niños, a las personas que no tenían un conocimiento religioso, un conocimiento ministerial de religión para aquel tiempo. Pero vinieron a ser estas personas, sencillos pescadores, vinieron a ser los grandes apóstoles de una nueva dispensación para anunciar no el mensaje religioso de la ley, sino el nuevo mensaje de la primera venida del Hijo del Hombre, llevando a cabo el sacrificio como el Cordero de Dios y limpiando a todos los hijos de Dios de todo pecado. Ese fue el mensaje para la segunda dispensación, la dispensación de la gracia. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, a aquellos que le seguían, a aquellas personas sencillas. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Nadie sabe, nadie sabía por conocimiento intelectual, nadie sabía por conocimiento humano, nadie sabía por el punto de vista humano para ver a Jesús de Nazaret. Nadie sabía humanamente que Jesús era el Mesías. Nadie sabía humanamente, intelectualmente, por el conocimiento humano, por el conocimiento teológico. Nadie sabía que Jesús era el Mesías, sino aquellos a quienes Él quiso revelarlo. ¿Y cómo lo reveló Él? A sus discípulos. Él reveló a sus discípulos quién era Él a través de su mensaje. Cuando Él hablaba de sí, decía que era el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre tiene que ir a tal o cual lugar, y el Hijo del Hombre es el que subió al cielo y el que descendió del cielo primero y está en el cielo. Cuando hablaba así de Él, las personas que le escuchaban, aquellos niños, sabían que era el Hijo del Hombre en su primera venida, porque Él estaba dando testimonio con su mensaje de quién Él era. Y también la Escritura daba testimonio, el Padre daba testimonio que Jesús era el Mesías. Allá en el Jordán, cuando lo fue bautizado, y también allá en el monte de la Transfiguración, Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco morar. A Él oíd. A la manifestación de Dios para el tiempo en que uno vive, para la edad o dispensación en que uno vive, Dios dice: en Él es que yo moro, a través de Él es que yo obro y hablo. A Él oíd, porque yo pongo mi palabra en su boca
y él hablará todo lo que yo le mandare. Jesús sabía quién él era. Por eso hablaba en la forma que él hablaba, sin importarle la opinión humana, la opinión intelectual de las personas de aquel tiempo, de las religiones de aquel tiempo, de los grandes líderes religiosos y políticos de aquel tiempo. Él sabía quién él era. Él sabía que había descendido del cielo. Él sabía que su mensaje era del cielo. Y él sabía que su palabra era eterna. Por eso él dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando se fueron la gente porque no le podían escuchar por las palabras que él estaba hablando, no las podían entender y no las podían recibir, comenzaron a irse aquellas personas que habían comido los panes y los peces, porque a la gente lo que le gusta es la parte humana, la parte que pueden ver, la parte que puede ser tangible, y comer panes y peces, eso es algo normal para los seres humanos. Y si había un hombre que podía darle panes y peces cada vez que el pueblo tuviera hambre, pues no había que trabajar. Podían decir: otro profeta como Moisés. Moisés dio pan, maná del cielo, y dio carne de codornices. Y aquí tenemos a otro Moisés, dando pan, multiplicando el pan y dando peces. Lo único que nos cambió la dieta de carne a carne blanca, a peces, que es mucho más alimenticio. Así es que a ese hombre es el que nosotros necesitamos. Pero cuando le dio pan espiritual, la palabra, el alimento espiritual para el alma, comenzaron a marcharse. Y los discípulos, cuando quedaron con Jesús, de miles que habían comido los panes y los peces, cuando miran, ya solamente quedaban 12. Y de los 12, uno, dice la Escritura, era diablo. Era Judas Iscariote. Y cuando Jesús los ve a ellos, pensaron ellos que era una derrota, porque humanamente un hombre que en sus actividades predicando tiene miles de personas en sus actividades y luego habla ciertas cosas y esas grandes multitudes le abandonan y se queda en una actividad con 12 personas, es un hombre derrotado, un predicador, conferencista derrotado, que cometió un error al hablar. No habló lo que tenía que hablar y la gente dejaron de seguirlo. Pero un profeta, un mensajero no puede ser juzgado. Nadie juzga a un profeta. Esa fue la palabra que estaba en su boca y esa fue la palabra que él habló porque tenía que hablar en ese momento. Sus discípulos, al ver que la gente se iban, comenzaron a decir, a comentar y a decir en sus corazones: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? La gente se ha ido, no puede recibir esa palabra. Jesús los mira porque Dios nunca quiere personas siguiendo desde el punto de vista humano, intelectual, lo que Dios está llevando a cabo. Y no quiere que la gente se dejen llevar
desde un punto de vista humano, por lo que ellos ven, sino por lo que es conforme al propósito divino y la forma en que Dios ve lo que está aconteciendo. Y si las personas no lo pueden ver en la forma en que Dios lo está viendo, lo mejor es que se queden calladitos y no juzguen y no midan las cosas desde el punto de vista humano, para que no tengan los problemas que tuvieron esas personas, que luego de seguir a Jesús, luego lo abandonaron por lo que escucharon y estaban viendo, lo cual no pudieron entender de acuerdo al punto de vista divino. Los discípulos estaban también mirando ya en la misma forma que los que se habían ido, desde el punto de vista humano, porque las personas piensan que cuando hay un grupo grande siguiendo algo, Dios está ahí respaldando eso, y cuando esa gente dejan de seguirlo y se quedan 2 o 3, ya Dios se apartó. Pues mire, no es así. Cuando estaba el Señor Jesucristo multiplicando los panes y los peces, allí estaba Dios manifestado en carne. Cuando la gente después se fueron por lo que Jesús habló en una ocasión y quedó Jesús con los 12 discípulos, todavía Dios estaba allí. Los que no estaban fueron los que se fueron porque no entendieron y se escandalizaron. Pero Dios permaneció allí porque ese era su programa. Y Dios no se puede ir de su programa. Dios no se puede ir de su instrumento, de su mensajero. No importa lo que pase, Dios permanecerá en y con su mensajero y su programa, el cual estará llevando a cabo por su mensajero, aunque la gente se vaya. Aunque se vayan la gente, Él permanece fiel a su programa. El que se va es el que pierde la bendición divina. Ahora veamos a los 12 discípulos. Cuando Jesús los ve así, los ve indecisos, los ve pensando mal en sus corazones, en sus mentes, y haciendo sus comentarios unos con otros, y pensando, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Ya ellos estaban encontrando que era dura la palabra para ellos, pensando que era dura porque la gente se habían ido. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. La encuentre usted dura o suave, la encuentre dulce o amarga, es la palabra de Dios para el tiempo en que usted vive. Y como Jesús no quiere gente desanimadas, Jesús no quiere gente que le estén poniendo falta a su palabra porque no la entienden o porque la encuentren dura. Jesús, conociendo lo que ellos pensaban, le dice a ellos, ¿quieren irse ustedes también? Pedro le dice a Jesús, ¿y a quién iremos? ¿Y a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente el mensajero dispensacional tiene palabras de vida eterna para esa dispensación que Él está comenzando. La encontremos dura como la encontraron los discípulos, o la encontremos dulce, suave, agradable. El mensaje es uno. Y hay que recibirlo y comerlo, sabiendo que será dulce, porque es dulce conocer los misterios del reino de Dios para el tiempo en que uno vive. Pero luego también vienen las pruebas.
a causa de ese mensaje, de esa palabra que usted recibió, vienen las críticas de otras personas que no han podido creer. Y en muchas ocasiones las críticas son tan fuertes y vienen de personas tan cerca a uno, hasta de familiares bien allegados a uno, que uno encuentra esos momentos amargos, pasa por momentos amargos y en muchas ocasiones le dicen: pero tú eres así y así, y eso que dices que crees, un mensaje para una nueva dispensación. ¿Cómo podían pensar acerca de San Pedro? Aquellos que vieron lo que Pedro hizo cuando tomaron preso a Jesús, que sacó su espada y le tiró al siervo del sumo pontífice. Y cuando se tapó, si no se tapa, si no se cubre, le lleva al cuello, le lleva la cabeza. Pero al taparse, se le quedó por fuera una oreja. Esa fue la que se llevó San Pedro con la espada. Jesús, sabiendo que se había metido Pedro en un problema, no fueran a meter preso también a Pedro y a pagar las verdes por las maduras. Jesús tomó la oreja y se la puso al siervo de nuevo, y no había acusación contra Pedro. Si acusaban de que Pedro le había llevado la oreja al siervo del sumo pontífice, no había prueba. La oreja la tenía de nuevo esa persona. Podían decir: eso fue una ilusión óptica. De seguro fue una hoja que voló cuando Pedro pasó la espada, pero la oreja la tiene todavía y el siervo del sumo pontífice. Cualquiera podía también decir: Jesús dijo que a paz había llamado a la gente, y él dijo también que se amaran los unos a los otros, y que si le daban en una mejilla, colocaran la otra. Y Pedro no hace eso, sino que por poco le lleva las dos mejillas y la oreja y la cabeza al siervo del sumo pontífice. Parecía una contradicción, pero Pedro seguía siendo Pedro, aunque le hubiera llevado no solamente la oreja, sino la cabeza al siervo del sumo pontífice, que bien se lo merecía. Así es que los hijos de Dios no juzgamos, ni Dios juzga según las apariencias, sino según el programa divino. Según el programa divino, los escogidos en cada edad y en cada dispensación en que aparecen, reciben la palabra de Dios para su tiempo. Y la única identificación verdadera de que esas personas son los hijos de Dios para ese tiempo es una: que reciben la palabra, el mensaje de Dios y al mensajero de Dios para ese tiempo, conforme a lo que está prometido en la palabra. Fuera de eso, lo demás es pura imaginación de la gente, pura imaginación y pura fantasía. Lo único real es el programa divino para el tiempo en que uno vive. Lo único que lleva al ser humano a la vida eterna es el programa divino que Dios tiene para el tiempo en que uno vive, y el mensaje que es traído es la palabra de vida eterna para los hijos de Dios. Y como dijo Pedro, cada hijo de Dios, en cada edad y en cada dispensación,
puede decir, cuando llegue el mensajero con el mensaje divino para ese tiempo, siendo el misterio divino del reino de los cielos para ese tiempo que se abre al público, puede decir, ¿y a quién iremos? Si solamente tú, mensajero de nuestra edad o de nuestra dispensación, tienes palabras de vida eterna, porque eres el misterio divino del reino de los cielos manifestado en este siglo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen el programa divino de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y colocándolos en la cima del monte de Sión, en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, en la edad de la piedra angular, la edad eterna, para recibir la transformación de nuestros cuerpos y recibir a los muertos que han de resucitar en este tiempo final. He aquí, os digo y os abro un misterio, el misterio divino de este siglo, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque muchos de los profetas y de los apóstoles y mensajeros de las 7 edades del pasado desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, porque has escondido estas cosas, este misterio del reino de los cielos, el misterio más grande del reino de los cielos, de los sabios y de los entendidos, y lo has revelado a los niños, a tus hijos, en este tiempo final. El misterio divino de este siglo, para tener la más grande bienaventuranza de este siglo en el cual nosotros vivimos. ¿A quién iremos? Para recibir, para escuchar palabras de vida eterna. He aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. A él oíd. ¿A quién iremos? Si solamente en el ángel mensajero del Señor Jesucristo habrá palabras de vida eterna, el mensaje de gran voz de trompeta final, para llamar y juntar a todos los elegidos, dando a conocer el misterio divino del fin del tiempo, el misterio divino de este siglo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes aquí ustedes en Cali y ustedes allá en Fusagasugá, Colombia, y ustedes también allá en Puerto Rico. Dios les bendiga y Dios les guarde y les prospere espiritualmente, abriendo vuestro entendimiento para conocer plenamente el misterio divino de este siglo. Con ustedes, nuestro amigo fiel y hermano Miguel Bermúdez Marín. Pueden sentarse, hermanos. Ha sido un gozo muy grande estar aquí presente en esta ocasión para oír este mensaje tan maravilloso
que Dios nos ha traído a través de su ángel mensajero. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Estamos muy agradecidos a Dios que nos haya permitido vivir en este tiempo donde Él ha tenido este personaje que fue prometido por Dios para este tiempo en el cual vivimos, y ser nosotros participantes de esta bendición, poderle creer su mensaje, recibirlo, y al recibir este mensaje, recibir todo lo que Dios está trayendo con este mensaje. Ya Él nos ha mostrado cuál es el misterio de este tiempo, el misterio más grande del reino de los cielos, el misterio divino, como Él lo tituló en esta mañana, es el misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre, porque en esa venida, en la segunda venida del Hijo del Hombre, estaba toda la consumación del programa divino, estaba toda la bendición que nosotros necesitábamos. Nosotros tenemos que ser las personas que nos hemos de sentir más felices en esta hora, las personas que hemos de sentirnos más agradecidos de Dios, que nos haya sacado Dios de todo sistema religioso, nos haya sacado de toda edad religiosa, para ser unos creyentes genuinos, no creyentes porque creamos por un estímulo de una iglesia o porque creamos porque nos metan miedo con el infierno, con el diablo, sino creyentes que no le tenemos miedo a nada y sabemos que hemos recibido el sello del Dios viviente en este tiempo, porque hemos recibido la segunda venida del Hijo del Hombre. Y la segunda venida del Hijo del Hombre es esa piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca tenemos el nombre escrito. Y en ese nombre está el sello, es el sello de Dios. De tal manera que hemos recibido lo más grande. Si nosotros llegamos a entender lo que nos ha tocado, llegamos a comprender la bendición que hemos recibido, seríamos las personas más felices sobre la tierra. Las personas que viviríamos más contentos, más agradecidos, sin importar que los problemas humanos, económicos, sociales, lo que fuera, pudieran venir a nosotros problemas de cualquier clase. Tenemos la bendición más grande, haber conocido el misterio de este tiempo, haber conocido y recibido la segunda venida del Hijo del Hombre, haber recibido al ángel del Señor con todas las promesas que Él trae para este tiempo. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de haberlo oído. Nos ha traído el hermano William un gran mensaje en esta hora. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar de nuevo a nuestros hermanos en Calley, Puerto Rico, de parte de los hermanos de acá de Colombia. Y de parte del hermano William, que todos reciban allá en Puerto Rico un saludo muy especial. Y ya pronto, después que terminemos esta gira, el hermano William pasará por allí antes de seguir para México. Pasará un domingo o unos días por allí, por Puerto Rico. También de mi parte reciban un saludo a todos los hermanos de Puerto Rico, que yo les amo mucho, y los hermanos de acá de Fusagasugá, que están en contacto con nosotros. Antes de despedirnos de la transmisión telefónica, también les enviamos un saludo y le agradecemos todo lo que ellos han hecho por nosotros. Así, todos ustedes que están acá, que Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Voy a dejar al hermano Álvaro para que él le despida con los anuncios que él tiene para esta ocasión. Así que dejo con ustedes a nuestro hermano Álvaro para que él despida con los anuncios
o con lo que Él tenga para esta ocasión. Dios nos continúe bendiciendo.